Hola y bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a intentar trabajar una función muy pero muy especial en todo esto del cálculo, en las matemáticas en general. Es una de las funciones más utilizadas, más estudiadas y realmente es una función pero muy especial, y es la función logarítmica natural. Es especial por muchos aspectos. Ya lo vamos a ir describiendo a lo largo de este video y espero que el video sea muy interesante porque esta es una función realmente muy interesante y muy especial. Entonces es especial por muchos aspectos, eh, y además pues se relaciona con otra función que también es muy especial. Especial por características de ella, por con quién se relaciona, quién es su inversa. Tiene muchas cosas especiales. Gráficamente también tiene cosas muy particulares, pero además esta función en particular nos permite modelar muchísimos problemas de la vida cotidiana, ¿no? Problemas de población, bueno, hay muchos problemas que en general esta función es la que nos permite modelarlos. Entonces eso la convierte también le da pues otro grado de especialidad o bueno, de importancia, por decir así. Bueno, antes de entrar de lleno con la función logarítmica natural, vamos a recordar qué es un logaritmo. Entonces, originalmente cuando se estudian los logaritmos, no los estudiamos de entrada como funciones, ¿sí? No los, al menos en un principio no se estudian directamente como una función, sino que los comenzamos a trabajar a partir de construir una relación entre las potencias y de alguna forma pues construir una relación inversa de la potencia. Esa es la idea. Cuando estudiamos las propiedades de las potencias y todo lo demás y comenzamos a meternos con el trabajo de funciones, vemos un tipo particular de funciones. A ver, nosotros normalmente comenzamos estudiando funciones de la forma f de x igual a un polinomio de x. Estas son las primeras que estudiamos, funciones polinómicas. Estas funciones les calculamos raíces, las graficamos, calculamos si tienen asíntotas, vemos que si tienen bueno, y vemos todo lo que tiene que ver con ellas, sus propiedades, cómo la describimos, sus gráficos y todo lo demás. Y trabajamos por ese tipo de funciones. Luego pasamos a funciones racionales, que igual son divisiones de polinomios, y seguimos trabajando con ellas. Pues en particular, de repente nos topamos con un tipo de función bien especial, que son las funciones que se pueden escribir. Lo voy a escribir así como, por ejemplo, x igual a la y. Aquí solo he cambiado los nombres de la variable, pero imagínense que tenemos esto. Y de repente, pues, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo las trabajamos? ¿Cómo la graficamos? ¿Cómo encontramos su cero? ¿Qué sé yo, no? Entonces imagínense que esta variable es la variable que está en la potencia, es la variable independiente, y es la que nosotros queremos resolver. ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso entonces construimos una relación y estudiamos que a partir de esa relación, esto es cierto, sí, solo sí, pues el logaritmo natural, bueno, no, perdón, el logaritmo base a de x es igual a y. Y así es como las estudiamos. Entonces a partir de eso pues construimos y vemos que esta función resulta ser la inversa de esta función, y entonces construimos una relación inversa, una función inversa, y así es como se comienzan a estudiar. Así como con las potencias definimos aspectos de ella, como a este valor se le conoce base, a este se le conoce exponente o se le conoce valor como potencia, y este es el resultado de la potencia. Bueno, y así vemos. Con el logaritmo ocurre lo mismo, ¿no? Este numerito que aparece acá le llamamos base, este es el argumento del logaritmo y este es el resultado del logaritmo. Entonces, y luego definimos muchísimas propiedades sobre ellos, todo eso lo hacemos cuando estamos estudiando funciones, antes de meternos con otra cosa. Propiedad de la suma de bueno, sí, sería que ocurre cuando estoy aplicando
la suma de logaritmos. Eso lo puedo escribir como el logaritmo del producto. La resta de los logaritmos se puede escribir como el logaritmo de la división. Y así, ¿no? ¿Qué pasa si yo le aplico logaritmo a una potencia? Y ya. Todas esas propiedades que se estudian normalmente cuando se estudia el logaritmo. Entonces, pero en general a estos logaritmos le llamamos logaritmos base A. Hay unas propiedades de cambio de base. Bueno, hay muchísimas cosas que eso, pues se estudia previamente todo esto. Dicho eso y recordado eso, nosotros en particular ahora nos vamos a centrar en un logaritmo que tiene una base bien especial. En este caso, hay dos logaritmos que son los más comunes. El primero se conoce como logaritmo base 10. Y hay uno que se llama el logaritmo natural, que en general, si nosotros lo quisiéramos escribir de esta forma, que no es correcto, pero se denota como L de n, logaritmo natural de x. Este logaritmo natural tiene como función inversa a e a la x. Esta es la función exponencial, famosa función exponencial. Entonces, es de ahí, pues, lo especial de estas dos funciones, que son las que vamos a estudiar muy de la mano. Entonces, el logaritmo natural es el inverso o la función inversa de la función exponencial, y entonces ambas están relacionadas y ambas tienen muchísimas cosas que decir, pues, o que para nosotros cuando estamos estudiando. Entonces, son muy importantes en general. Bueno, pues de eso trata. Entonces, gráficamente, ¿cómo se representa la función logaritmo natural? Pues se representa casi que como cualquier logaritmo, y tiene más o menos esta forma el gráfico del logaritmo natural, ¿no? Entonces, el logaritmo natural, conforme los x se aproximan a 0, entonces el logaritmo natural se comienza a hacer indeterminado y se va haciendo cada vez más negativo. Entonces el logaritmo natural más o menos tendría esta forma. Perdón, esto no debería ser. A ver, corrijamos acá. Y sería más o menos así. Esa sería más o menos la forma del logaritmo natural, que básicamente ya veremos, bueno, y esto lo vimos cuando estudiamos funciones inversas, tiene la forma contraria a lo que representa la exponencial. Ya luego pues nos meteremos con todas esas cosas. Bien, esto de entrada es el gráfico. Entonces, donde el logaritmo natural se hace 0, eso es muy fácil de ver. Vamos a usar las propiedades de logaritmos. Entonces, queremos saber dónde el logaritmo natural es 0. Pues para saberlo, simplemente hay que aplicar exponencial y nos quedaría que x es igual a e a la 0, es decir, 1. Entonces, en 1, el logaritmo natural se hace 0. Y bueno, eso es a partir de las propiedades de funciones inversas. Pero hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces tenemos esta función. El gráfico es muy interesante. Tiene una asíntota vertical, que esa asíntota vertical es el eje Y. Tiene un 0, que es 1. Y tiene una función inversa que ya la conocemos, que es la función exponencial. Entonces esto en resumen trata sobre el logaritmo natural. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos derivarla? La derivada del logaritmo natural es una derivada bien particular y la vamos a denotar así. Si nosotros calculamos la derivada respecto a x de el logaritmo natural de x, esto es igual a 1 sobre x. Esto es bien importante, ¿no? Tenerlo muy en cuenta. Entonces la derivada de un logaritmo siempre será 1 sobre x. Luego, si de repente este logaritmo tuviera un argumento más complejo, hay que aplicar regla de la cadena, como ya lo hemos estudiado anteriormente. No es que no vamos a poder derivarlo, pero es importante conocer la derivada. Luego, otra cosa muy importante son las propiedades, y esto lo vamos a dar como un teorema. Entonces, muy importante, porque cuando trabajemos logaritmos será necesario ocupar las propiedades.
La primera propiedad es que si nosotros tenemos el logaritmo de un producto, es decir, el logaritmo natural de a por b, esto es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Estas propiedades son las mismas que las propiedades de logaritmos en general, ¿no? Recuérdenlo. Luego, el logaritmo de un cociente, que es lo que ya lo mencionaba, esto será igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Sí? ¿Cómo es que la suma de logaritmos se transforma? Y por último, el logaritmo de una potencia. Si yo calculo el logaritmo de a la n, esto es igual a n por el logaritmo de a. Entonces el logaritmo me permite bajar una potencia. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de resolver ecuaciones exponenciales. Ya las iremos viendo. Entonces eso es, ¿no? Es nada más lo que tenemos acá. Y veamos pues un ejemplo de cómo calcular la derivada de una función logarítmica, que sería, digamos, el siguiente paso. Cómo calculamos la derivada de una función logarítmica. Pues bien, a ver, imagínense que nos piden determinar f' de x si f de x es igual al logaritmo natural de 3x al cuadrado más x más 3. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Lo que vamos a hacer para este caso es aplicar la derivada del logaritmo más la regla de la cadena. Y aquí muy importante. Entonces, f' de x es igual, que le vamos a escribir solución, será igual a derivar respecto a x el logaritmo natural de 3x al cuadrado más x más 3. Entonces, aplicando regla de la cadena, esto sería 1 sobre x, pero en este caso no es una x sencilla, sino que sería 1 sobre 3x al cuadrado más x más 3. Pero no puedo dejar hasta acá porque como esto es una función compuesta, entonces yo debo de multiplicar por la derivada del argumento, en este caso, que sería la derivada de este polinomio cuadrático. Y eso me daría como resultado la derivada de 3x al cuadrado es 6x más la derivada de x, eso es 1, y la derivada de 3 pues es 0 y ya no lo colocamos. Por lo tanto, f' de x es igual a 1 sobre 3x al cuadrado más x más 3 multiplicada por 6x más 1. Aquí esto se puede, digamos que reescribir, y la forma sería 6x más 1 sobre 3x al cuadrado más x más 3. Y ya está, ¿no? Esta sería la derivada de esa función. Vean que hemos utilizado nada más la derivada del logaritmo y regla de la cadena, que es algo que ya hemos venido trabajando. Pues bien, esto así en modo de resumen de qué trata el logaritmo natural. Y ya veremos que a partir del logaritmo surge una nueva forma o un método alternativo para resolver ciertas derivadas que pueden verse muy complejas de calcular. Y ya lo veremos. Ese método o ese método alternativo se llama derivación logarítmica. Entonces es una alternativa muy importante. Ahora, antes de terminar y cerrar el video, pues hemos dicho que esta es comparte una relación muy importante, ¿no? ¿Y con quién comparte esa relación importante? Bueno, pues con quien comparte la relación importantísima es con la exponencial. Entonces, nosotros sabemos que como son por definición lo siguiente, ¿no? O vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que y es igual a e a la x si y solo si el logaritmo natural de y es igual a x. Entonces esto es muy importante. Entonces aquí podemos ver que una función es la inversa de la otra.
¿De acuerdo? Muy, muy importante. Luego, toda función exponencial, sobre todo esta función exponencial, satisface muchas cosas. Una de ellas es que esta función siempre es mayor que 0. Sin importar el valor, el signo del número, del número x o la cantidad que estemos introduciendo ahí, eso siempre va a ser mayor que 0. Porque cuando la exponencial es negativa, esto se reescribe como 1 sobre e a la x, propiedades de potencia. Entonces, esto será, si x es muy grande, a lo sumo esto se va a aproximar a 0, pero nunca será 0 y mucho menos va a ser negativo. Por lo tanto, entonces esta función exponencial siempre es positiva. Al ser positiva y al analizar esta propiedad de las potencias, nosotros podemos concluir que conforme x sea muy pero muy negativo, entonces esto se va a aproximar a 0. Por lo tanto va a venir así, ¿no? Muy cercano a 0. Y conforme el x se vaya haciendo positivo muy grande, pues se irá haciendo cada vez más grande. Entonces, más o menos, esa forma es la que tiene el gráfico de la función exponencial. Y entonces aquí recordamos un poquito sobre funciones inversas, ¿no? Ahora, como la función, vemos y notamos y concluimos que la función exponencial tiene una asíntota horizontal. La asíntota horizontal en este caso es x igual 0. Perdón, x igual 0. Y igual 0. Esta sería la asíntota horizontal. Entonces, como una es la inversa de la otra, si la exponencial tiene una asíntota horizontal, obviamente la función logarítmica debe tener una asíntota vertical, porque es lo contrario. Recordemos que el gráfico de una función se relaciona con la inversa como que le diéramos vuelta, como que hiciéramos un giro de los ejes. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, de eso trata. Esta es la función exponencial y nace a partir de esta relación con la función logarítmica. Esto es lo más importante, que ambas se relacionan de esta forma. Entonces, esto significa que si yo tengo, por ejemplo, e a la x y aplico logaritmo natural de esto es igual a x. De igual forma, e de logaritmo natural de x es simplemente x. Estas dos ecuaciones pues nacen a partir de que una es la inversa de la otra. Recordemos, esto es teoría de funciones exponenciales. Entonces, en conclusión, el logaritmo natural de x tiene como dominio a los reales positivos, es decir, estos son los valores que el logaritmo natural puede tomar, y como rango, es decir, los valores que devuelve, obviamente son todos los reales, positivos y negativos. Por lo tanto, la exponencial es lo contrario. Entonces, la exponencial tiene como dominio, recuerden que una es la inversa de la otra, el dominio serán todos los reales y el rango serán nada más los reales positivos. Recuerden que esto es teoría de funciones inversas y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy muy interesante. Luego, las propiedades de la función exponencial pues son las propiedades que tiene cualquier potencia, ¿no? Entonces son las mismas propiedades de una potencia, es decir, e a la a por e a la b, esto es igual a e a la a más b. Esta es una propiedad de potencias. E a la a elevado a la n, esto es e a la a por n, ¿no? Recordemos, esto es así. ¿Qué otra propiedad tiene? Bueno, por convención, toda potencia elevada a la 0 siempre será 1. Y a partir de esto es que el 0 del logaritmo natural es 1. Lo vimos, ¿no? Asimismo, pues, ¿qué ocurre si yo tengo e a la a sobre e a la b? Pues esto será e a la a menos b. Propiedades de potencia, insisto. Y la última propiedad, pues es la que ya escribimos acá, ¿no? Solo vamos a regresar. Es esta. E a la menos x es 1 sobre e a la x. Pero, insisto, todas estas propiedades
son las famosas propiedades de las potencias, que son las mismas que tiene la función exponencial y ya. Ahora, última cosa interesante que tenemos que ver sobre la exponencial es la derivada. Entonces, la derivada respecto de x de la función exponencial es la función exponencial. Es tal cual, y esto la convierte en una de las funciones más interesantes de todas las que vamos a trabajar, porque es la única función, no sé si la única, pero de las famosas, digamos, es la única función famosa, famosísima, y es famosa por este hecho, que la derivada la deja invariante, ¿ya? Entonces eso la convierte en una función realmente muy famosa. Bueno, bien, eso sería todo. Ahora, quizás solo para cerrar, ¿por qué es que esto se satisface? Bueno, vamos a hacer algo. A ver, vamos a demostrar que eso es cierto. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A ver, recordemos lo siguiente. A ver si trabo un poco acá. No recordemos, entonces. Vamos a decir así. Tomemos la siguiente expresión. Tomemos la función y igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Bueno, mejor aún, perdón, porque la intención es tomar la expresión logaritmo de y igual a x. ¿Sí? Esto es cierto si y solo si, recuerden, y es igual a e a la x. Entonces, tenemos esta función, que es la que nos interesa saber su derivada, pero la vamos a reescribir como esta expresión, de forma implícita. Y aquí vamos a usar un poco lo que ya hemos venido trabajando. Entonces derivemos el lado izquierdo de esa relación de manera implícita. Entonces, la derivada respecto de x de el logaritmo natural de y será igual a la derivada respecto de x. En el lado derecho eso será igual a 1, ¿no? Porque es la derivada de x. Acá esto será 1 sobre y por la derivada de y respecto de x. Recordemos, derivación implícita. Y ahora, pues simplemente vamos a despejar, en este caso, 1 sobre y llegaremos al hecho de que la derivada la derivada de y respecto de x es simplemente 1 por y, ¿sí? Que es igual a y. Por lo tanto, concluimos entonces que la derivada de y respecto de x es igual a y. Y como y es igual a e a la x, entonces ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que a partir de esto, que la derivada respecto de x de e a la x es simplemente e a la x. Y esto es muy importante, lo que queríamos ver, ¿no? Tenerlo mucho en cuenta. La función exponencial es una función que se queda invariante cuando nosotros la derivamos. Importantísimo. Pues eso es. Bien, y eso es lo que quería que revisáramos sobre la función logarítmica y la función exponencial. Son dos funciones muy importantes. Y ya vimos pues sus derivadas. Luego el proceso para ir encontrando más derivadas pues simplemente se va haciendo a partir de la regla de la cadena. Recordemos, aquí en adelante será regla de la cadena y ahí iremos viendo qué tipo de funciones podemos ir trabajando con ambas. Ahora, bueno, hasta acá el video. En un futuro video, en el próximo video, vamos a ver el concepto de derivación logarítmica. Muy importante, y eso creo que va a terminar por cerrar todos estos procesos y estos conceptos, y ya nos podremos centrar en las aplicaciones de derivadas. Primero las aplicaciones para encontrar asíntotas, para hacer gráficos, luego los criterios para encontrar máximos y mínimos, y finalmente pues las aplicaciones de todo eso en algunas ciencias en particular, y en particular pues
Veremos, por ejemplo, cómo se aplica en ciencias económicas con la parte de análisis marginales, que es algo bastante relativamente interesante. Bueno, no, perdón, muy interesante y relativamente sencillo. No es nada complejo, pero muy interesante. Bueno, hasta acá el video. Espero que sea de utilidad. Cualquier duda o consulta, pues estaré ahí pendiente. Y bueno, nada más eso. Nos vemos en un próximo video.